Buenos días a todos. ¿Qué tal? Ahí complementando un poco al pastor, aprovechando pues mi parte de ingeniería. Bueno, en tema de la inteligencia artificial, que me llamó la atención que lo mencionaba, el tema con la inteligencia artificial pasa que lo que hace es combinar todas las fuentes que tiene al alcance. Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay comentarios de personas que desde su punto de vista consideran que lo que dice en la Biblia es así, él lo tiene en cuenta y lo mezcla, ¿sí? O sea, lo que hace es una mezcolanza ahí de todo lo que encuentra en internet y pues eso es lo que finalmente sale, por eso no es tan fiable para temas investigativos. Entonces, sí. ¿Qué fue lo que desarrollaste, Pablito, con problemas comunes que tenían que resolver? Algo así, ¿no? Matemático, era más relacionado a matemática y sí, hacía uso de todo. En ese entonces era más lo que dicen Machine Learning, entonces no tanto inteligencia artificial, pero sí, es como la base. La base. La base. Y copiaron, lo que tú hiciste lo copiaron a nivel de las otras naciones, ¿no? Sí. Aquí tenemos un hijito de Dios que el Señor lo ha bendecido todo. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando él habla de inteligencia artificial, tiene mayor fundamento que la simpleza con lo que yo lo digo. Entonces, con el sellito de lo que tú dices, su merced, amén. Es una mezcolanza, ¿cómo fue que te...? Finalmente es una mezcolanza. Gracias, Muy pastor. bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que realmente no sirve para investigar, ¿sí? Si uno quiere investigar, y no solamente lo hablo para temas aquí nuestros, sino también en general, tener cuidado porque a la final, en el trasfondo, se basa en Wikipedia. Entonces ya algunos de pronto conocen Wikipedia, entonces sigue siendo la misma fuente, entonces solo como que lo presenta más bonito, más resumido, entonces uno dice, uy, sí sabe. Y resulta que no. Entonces ahí lo que sí sirve mucho la inteligencia artificial es para poder hacer análisis. Entonces uno le pone en situaciones y como tiene diferentes fuentes, él ahí sí empieza a concatenar ideas de una mejor manera. Pero si uno quiere investigar algún concepto, sí, algo muy teórico, ahí sí les recomiendo mejor el clásico internet. Y gracias, Paz. Muchas gracias. Buenos días, ahora sí. Bueno, veo varias caritas que ya nos habíamos visto fin de semana pasado, sin embargo, pues habíamos hablado con mi esposa y pues también lo habíamos hablado en que pudiéramos hacer un pequeño resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, especialmente para algunas personitas que veo que no nos pudieron acompañar, entonces vamos a hacer eso. Entonces, pues para los que no me conocen, soy Pablo, llevo varios añitos aquí en la congregación, aquí tengo a mi hermosa esposa, Joana, y tenemos una hermosa hija que está allá arriba, precisamente está de modo cumpleaños, 4 años, entonces estamos ahí contentos por esa parte. Muy contentos de tener esta oportunidad, la verdad que es primera vez que nos enfrentamos a este escenario. Y sí, como decía Ernesto, sí, esto aquí da sustico, es una responsabilidad muy grande y lo que hablamos con mi esposa es que finalmente nosotros somos instrumentos nomás. ¿Bien? Entonces, bueno, me ubico bien acá. Yo no sé si está para el otro lado. Ah, sí, está. Entonces, el tema que habíamos tocado el fin de semana pasado es el manual del carreñistiano. Habíamos hablado del manual de Carreño. Yo sé que muchos conocen este manual de Carreño que nos daban en el colegio y que pues se ha olvidado con el tiempo y ahora pues ya no lo tienen en cuenta en los colegios, y hablábamos el fin de semana pasado que sería maravilloso que lo volvieran a incluir en los colegios, ¿no? Porque pues de verdad enseña principios de base que nos permiten finalmente tener una mejor sociedad, aquí hablando como puntualmente el manual de Carreño. Entonces el tema se llama así porque pues veíamos que hay unos principios esenciales que tiene también la Biblia y que obviamente son de mayor peso que nos permiten tener ese comportamiento para poder de verdad transformar una sociedad, ¿sí? Este manual, pues por supuesto tiene cosas muy valiosas, pero sabemos y creemos fielmente que lo que está en la palabra es aún mayor, ¿no? Y decíamos que pues el legado para los que van a conocer a Cristo, pues
están basados en esos principios. Al momento que nosotros damos ese ejemplo a otras personas, es lo que finalmente nos va a permitir dar un legado que de verdad impacte generaciones. Entonces, habíamos hablado que nos íbamos a basar solamente en Tito y Primera de Pedro, y la semana pasada solamente tocamos los principios de los ancianos, ¿sí? Entonces vamos a ir rápidamente. Si de pronto quieren ver, para las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en detalle, pues pueden encontrarlo en la página de Amor y Restauración, y ahí pueden ver en detalle todo lo que hablamos. Entonces, perdónenme si voy un poquito más rápido, sino que es para llegar al punto donde nos quedamos. Entonces, aquí empezábamos con Tito 1:5-7, que dice: por esta razón te dejaré en Creta. Te dejé en Creta, perdón. Aquí le está hablando Pablo a Tito, y el contexto que tenemos es que en Creta pues era una ciudad que no era muy buena, que digamos, ¿no? Tenía una fama de verdad mala de que mentían mucho, que hacían cosas malas, que hacían de todo. Entonces, Pablo deja a Tito en Creta para esta misión, y le dice cómo seleccionar a los ancianos. En ese contexto estamos hablando de los pastores, para nuestro contexto, que van a dirigir la iglesia allá en Creta. Entonces vamos a darnos cuenta que finalmente no es que trascienda en temas como espirituales o extraños, sino simplemente en principios. Entonces ahí vamos a ver ese manual de carrenistiano. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Como podemos ver, cosas de base que uno dice, pues sí, tiene sentido, ¿no? O sea, debería ser lo normal, pero resulta que es la base para establecer la selección de esos ancianos. Entonces veíamos cómo esos principios pues son base. Entonces aquí los tenemos resumidos, que son lo mismo que nos mencionaba Tito. Y resaltamos el tema de ser marido de una sola mujer. Entonces dice en 1 Pedro 3:7 que de igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a las esposas como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces también dábamos ahí el tip, que es para los varones, que en la eventualidad que sus oraciones no estén siendo escuchadas, pues nos revisemos si realmente estamos tratando bien pues en la mayoría de casos a sus esposas, pero también hablábamos que serían mujeres en general, a nuestras madres, hermanas, mujeres que tenemos a nuestro alrededor, que siempre debemos mantener ese respeto y ese trato correcto con las mujeres, ¿sí? Para mayor información con el pastor a partir del sábado siguiente a las 6 de la mañana sobre esto. Listo. Luego mirábamos en Tito 1:8-9 que dice, decía, sin hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Entonces ahí pues retomamos lo que mencionaba hace un momento el pastor, ¿no? La importancia de que tengamos una versión correcta de la palabra, porque aquí justamente dice que retengamos firmemente la palabra fiel. Y si necesitamos que sea fiel, pues necesitamos que esté realmente a lo que dice la palabra, lo que escribieron los escribas en su momento, lo más fiel posible para nosotros tener esa interpretación correcta de la palabra y poder, lo que dice a lo último, de refutar a los que contradicen. Entonces ahí pues resaltamos lo que dice Tito 1:8-9. Entonces, de ser hospitalario, prudente, amante de lo bueno, justo, santo, tener dominio propio y retener la palabra. Entonces ahí podemos ver con todas esas palabritas clave, todo se ciñe a un buen comportamiento, a principios, a tener esos valores que en algún momento nuestros padres inculcaron y que a veces hemos olvidado. Entonces hablábamos de que ese ejemplo se transfiere. Perdónenme, acá. Entonces el ejemplo se transfiere. Entonces ahí pasábamos a otra parte de cómo ese ejemplo se transfería, y eso lo vemos en Tito 2:3-8, que decía, asimismo las ancianas que sean reverentes en la conducta, no adictas al chisme, maliciosos, ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno,
para que, ahí lo importante, para que instruyan a las jóvenes, empieza por las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, castas, dedicadas a los quehaceres domésticos, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Exhorta también a los jóvenes, entonces aquí ya los varones, jóvenes, que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Entonces, ahí la clave en el último versículo, si nosotros tenemos un buen comportamiento, tenemos valores y principios, pues a lo que nos afrontamos día a día ya en nuestros trabajos, en nuestros contextos día a día, pues no tienen que refutar porque tenemos un comportamiento correcto. Y eso mismo es lo que nos va a dar, permitir como ese espacio de dar ejemplo y mejor aún, predicar la palabra a las personas que nos rodean. Van a decir, esta gente tiene algo distinto y yo quiero eso, ¿sí? Porque a la final nosotros como seres humanos tenemos esa sed de que las cosas sean correctas. Sabemos que incluso nosotros conocemos personas no creyentes que enfrentados a un contexto de tanta maldad, de tantas cosas que vemos día a día, y dicen, ya no queremos más eso, están hasta la coronilla de tanta cosa mala que se ve, y hay una sed por las cosas buenas, ¿no? Entonces, la importancia de ese buen comportamiento. Entonces aquí pues también analizamos 1 de Pedro 3, 1 al 6, pues para la parte de las jóvenes, que sería de la misma manera, esposas, estén sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al observar vuestra reverente y casta manera de vivir, vuestro atavío no sea el exterior, de trenzas de cabello y atavíos de oro, o de uso de vestidos lujosos, miren, sino el interior del corazón del ser, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de lo cual vosotros fuisteis hechas hijas, haciendo el bien, sin temer a ninguna amenaza. Entonces, ahí, bueno, resaltábamos los principios ahora hacia los jóvenes, que entonces la importancia de que como varones seamos amantes de las buenas obras, ¿sí? Si nosotros tenemos esa de hacer siempre hacer lo correcto, de buenas obras y demás, pues también ahí ya estamos impactando una sociedad y asimismo estamos impartiendo la palabra de Dios y en consecuencia predicando a la gente que nos rodea. Entonces ahí veíamos la parte de testimonio, que no tengan nada malo que decir. Dice en 1 de Pedro 2, 11 al 12, que dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a causa de vuestras buenas obras. Entonces ahí reforzamos esa parte de que no tengan nada malo que decir de nosotros. Bien, luego miramos, aquí va a saltarme a la parte de la conclusión. Y ahora no veo el mouse. Aquí, entonces, en 1 de Pedro 3, 8, 9, decía, ya nosotros cerrando esta parte para los ancianos, ¿no? En conclusión, sean todos de un mismo, y bueno, decíamos que esa parte de ancianos, finalmente, pues, cuando miramos en la palabra, pues no solamente se referían a los pastores, en otros contextos se referían a personas con mayor edad, pero también personas que tenían gente a cargo, ¿sí? Que tenían como esa sensación de sabiduría y demás. Esa es una posesión de anciano. Todo esto que estábamos hablando. Entonces cerramos con estos dos versículos que están en 1 de Pedro 3, 8 al 9, que dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuiste llamados, para que heredaréis la bendición, ¿sí? Entonces todos los principios que habíamos hablado pues se resumen a eso, en poder ser compasivos, ser amantes de lo bueno, de poder amar a nuestros hermanos. Recordemos que todos los mandamientos, todos estos principios se reducen en amar a nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Esas dos cosas, ahí resume todo y concluye todo lo que hemos estado hablando. Bien, entonces ahí ya pasamos
a la parte de Principio para Todos, porque decíamos, pues sí, tuvimos una etapa donde, una muy bonita aquí, que honramos a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a nuestros ancianos de la congregación en general, y va a ser feedback. Gracias. Pues, pero decíamos, bueno, pues sí, muy bonito también los ancianos, pero ahora, hoy vamos a ver los principios para todos, lo que nos aplica a todos. Y nos ponemos aquí nosotros dos de primeras, porque como les decíamos el fin de semana pasado, cuando hacíamos esta prédica, nosotros decíamos, no, queremos dar la historia nuestra en alguna parte, como para ir mostrando, sí, como mostrar ese hilo mientras íbamos predicando. Y oh sorpresa que hay muchas cosas que tenemos que trabajar nosotros, como aquí, exponiéndonos nosotros aquí, sí, tenemos muchas cosas que trabajar. Entonces, pues nada, aquí vamos a aprender todos. Entonces, mi esposita. Bueno, muy buenos días. Por si alguno no me conoce, yo creo que todos. Mi nombre es Joana Jaramillo y soy la esposa de Pablo. Bueno, ya dando todo el resumen, empezamos con los principios para todos en Tito 2, 9 al 10. Dice, a los siervos que se sometan a sus amos en todo, que sean complacientes, no respondones, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. A mí me parece bonito y aparte de eso es como, son palabras que escuchamos casi todos los días. Nuestros papás siempre nos dicen, no vaya a ser respondón. No, o sea, son palabras que siempre hemos escuchado. Lo que yo no entiendo es por qué a veces se nos olvida. Yo digo, porque a veces somos respondones. Sí, siempre nos han dicho que no seamos respondones, pero el ser humano como que a veces, no sé, sufrimos como de amnesia, digo yo, porque siempre, o sea, yo digo, si estos principios han estado por años y no solamente en la Biblia, o sea, en el colegio también nos han enseñado cosas, pero tendemos a tener una sociedad que estas cosas no las tiene presentes. O sea, si usted va en el Transmilenio y usted pisó a alguien, ¿qué hace esa persona? De una, ¿qué le pasa? ¿Sí? O sea, de una vez. O sea, es que es algo como que yo digo tan innato que está en nosotros, en que siempre hacemos algo y siempre nos responden mal o siempre estamos como a la indefensa. No sé si han visto los buses que a veces se bajan hasta con machete. Una vez veníamos en el carro y yo decía, qué susto, y ese señor se bajó con un machete y él era el culpable, o sea, él era el que había hecho mal y se bajó con un machete al señor de la moto. Yo decía, pero ¿qué es esto? Y de hecho a ti te... Íbamos en ese bus. Estábamos de regreso a Bogotá. Sí, o sea, qué miedo. Y se estaba peleando con otro camión. Y pues el camión normal, solamente que lo estaba pasando, pero ustedes saben cómo hay buses que les gusta pasarse por encima del otro y sí, como por irse adelante, y como en esa competencia hasta que lo cerró, se bajó con machete, le rompió el vidrio al otro carro y se fue, y el culpable era el mismo bus donde nosotros íbamos. Linda escena. Sí, sí, y como que cuando hacemos algo mal, o sea, es donde más me da como rabia y más quiero como que yo tengo la razón. Entonces yo digo, estos son principios básicos, pero en muchas ocasiones como que se nos olvida, o cuando estamos enojados, tiende como de pronto a estas palabras no ser tan mella en nuestras vidas. Tito 3:1 al 3 dice, recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ayúdame. Yo no sé la tecnología. Entonces aquí vemos... Aquí vemos entonces los principios que sacamos de los versículos que acabamos de leer. La primera, sujetarse, ya estamos hablando como de los empleados, ¿sí? O, en fin, como lo queramos llamar, sujetarse a sus jefes, que agrademos en todo, no ser respondones, ser fieles en todo, ¿sí? En 1 Pedro 2:18 dice, los criados sométanse con todo amor,
a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los que esperan condición. Sino a los de áspera condición, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Lo voy a leer otra vez, ¿sí? Para no confundirme. Los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición, porque esto merece aprobación. Si alguno, por causa de la conciencia ante Dios, soporta aflicciones padeciendo injustamente. Y qué difícil, ¿no? Difícil. Sobre todo, yo creo que la mayoría hemos pasado por tener jefes no tan agradables, ásperos, áspera condición. Imagínense uno soportar y decir, ser bueno y apacible y uno lo quiere ahorcar, ¿sí? No quiere salir corriendo o renunciar, es muy difícil, ¿sí? Y ahí podemos ver que lo que hablábamos hace un rato, el hecho de ser hijos de Dios, creemos que, por supuesto, está en el tema de nuestra oración, la alabanza, la adoración, y son cosas de base, por supuesto, pero lo que tenemos en nuestro corazón, lo que somos nosotros, lo que cada uno tenemos en nuestra esencia, el reto de poder reflejar a Cristo, ¿sí? Y poderlo reflejar está en eso de ser apacible, de ser paciente, de ser tranquilo. Y con jefes que a uno, mejor dicho, y yo me pongo de primera vez que yo digo, no más, ya me quiero ir, ¿sí? Y es de poder respirar, de decir, no, Dios, yo tengo que dar ejemplo, no tengo por qué, lo que decía mi esposa un momento, y ahí está arriba, no ser respondón. Y primero uno quiere sacar eso es contestar porque como que me siento más aliviado, me siento más tranquilo y ya no me quedé con esa espinita y decirles que este está mal, que no quiero hacerle caso. Es difícil. ¿Sí? Es muy complejo y sobre todo en contextos donde hay mucha tensión, hay mucho estrés, es peor, ¿sí? Pero miren lo que le habla Pablo a Tito, y esto ya le estaba aplicando a toda, no, ya no estaba hablando para los ancianos, ya le estaba hablando para todo el pueblo, de que puedan obedecer y ser apacibles, incluso con los jefes de áspera condición. Manejar la sensación de injusticia es muy difícil. Sí, porque nosotros cuando siempre queremos hablar es porque es que es injusto, es que cómo me hace esto, es que mi compañero, es que él fue el que dijo. Y esa yo creo que es la parte más difícil de manejar nuestro carácter como hijos de Dios. Y a veces pues la embarramos, ¿verdad? Yo creo que podemos embarrarla, pero el punto es no quedarnos en la embarrada, ¿cierto? Pedir perdón y avanzar. Esta vez no lo logré. No logré quedarme callada, no logré hacerlo como debía hacerlo, pero la próxima vez lo voy a lograr. Y poco a poco es un proceso, como decía que la palabra de Dios, como dice que cada día seguir un escalón, seguir un escalón, seguir un escalón hasta llegar al nivel de Cristo. ¿Sí? Es un proceso que cada día podamos llegar a ese nivel de Cristo. Entonces, a veces se maneja esa frustración, ¿cierto? Llegamos a la casa y yo, ¡ay, la embarré! ¡Ay, no hice lo que debía hacer! Pero es bueno volvernos a levantar. Y hay veces yo pienso que podemos hablar con respeto, ¿sí? Podemos decir lo que nos molesta, pero yo creo que lo más importante es hacerlo con respeto y un poquito calmados, ir al baño rápido, respirar y volver. Y de esa manera muchas veces somos mejores escuchados que cuando hablamos, cuando estamos airados. Entonces, dice la Biblia, ¿no? Airados, pero no pequéis, ¿cierto? Entonces está bien que nos sintamos así, porque imagínese uno, el jefe regañándole todo el día y uno, pues no somos así, o sea, no es la naturaleza y tampoco Dios nos creó así, ¿sí? Pero sí es el proceso de cómo decir las cosas que no vayamos a herir a las otras personas. Si nos hieren, está bien, como dice al final de los versículos, soporta aflicciones padeciendo injustamente, ¿sí? Que podamos padecer porque eso va a traer bendición más adelante. Quizás no en el momento, pero más adelante. Y eso cada día más cómo hace de testimonio en nuestras vidas. Yo estudiaba en una escuela misionera, bueno, les conté hace 8 días, y era un poquito complejo porque yo no sé, al principio tenía una perspectiva de mí un poco rara. Entonces, en el proceso
me tiraban muy duro, o sea, yo decía, pero ¿por qué rayos me tiran tan duro? Como que siempre yo era como la que hacía las cosas mal, como que no sé, y yo venía acá a la iglesia, lloraban de los pastores, yo, es que me dijeron, es que me hicieron, es que no sé qué. Entonces siempre era como, ten una actitud de apacibilidad, porque esa era la otra, yo era muy respondona. Entonces me decían algo, entonces yo respondía, y entonces respondía y la cosa no se mejoraba. Entonces cuando yo empecé, me decían los pastores, empieza a tener una actitud apacible y una actitud tranquila. Entonces así tú crees que tienes la razón, pero entonces déjales que ellos digan que tienen la razón, tú quédate callada, no hablas. Y empecé como a actuar de esa manera y las cosas empezaron como a mejorar. O sea, cuando uno dice, yo me voy a hacer a un lado y me voy a quedar callada, Dios se encarga. Dios se encarga y luego sí o sí te saca adelante. Sí o sí te saca adelante. El día del grado, cuando nos graduamos, una compañera hizo una carta y en esa carta decía tantas cosas que yo decía, la mitad de la carta era casi dedicada a mí, o sea, pero no a lo bueno, sino a lo malo. Y decía, porque yo en ese momento era la única misionera que me retiraba de la escuela, perdón. O sea, éramos 8 en ese momento graduados y yo era la única que tomé la decisión de salir. Los demás todos se quedaban en la escuela. Entonces, obviamente, pues yo era... Sí, entonces yo tenía clara, de hecho el último día me dijeron, como, ¿estás segura? ¿Es que tú vas a salir? Y yo, no, yo ya la tengo todo seguro ya que iba a salir. Entonces ese día ella decía, es que las que abandonan el barco y dejan el barco y yo no sé qué. Y yo escuchaba como la carta y demás. Y al final, ninguna de ellas, o sea, después de eso, como a los 2 meses, todas empezaron a salir. Una a una empezaron a salir. Y de esa generación no hay ninguna en la escuela. Y de hecho, yo decía, tan bonito el Señor, porque la única que salió bien fui yo. La única que salió de la manera como pues correcta, despedida con los pastores que fueron y todo el proceso, todo fue tan bonito que la única que salió en ese momento fui yo. Los demás salieron muy mal por diferentes circunstancias y motivos, salieron muy mal. O sea, no es como mi idea decir por qué ellos salieron mal, sino es porque finalmente cuando tú te quedas callado y tú haces a un lado, yo ese día me puse a llorar, subí para el segundo piso, yo decía, pero Señor, ¿por qué? Pero yo después dije, Señor, yo te voy a dejar esa situación a ti, pues si van a hablar de mí, pues ¿qué podemos hacer? O sea, yo no voy a seguir en la escuela porque pues no era el proceso en que Dios nos había guiado y era como un acuerdo que habíamos quedado también acá en la congregación. Entonces yo decía, no voy a tomar finalmente una decisión que no, ya hay un acuerdo, entonces era así, pero fue bastante difícil y finalmente yo lo dejé así. Y después el Señor fue el que se encargó. Y me encuentro campistas que van a los campamentos así de vez en cuando allá y siempre dicen, allá siempre hablan de ti. Y yo decía, pero bueno o malo. Decían, no, ahorita hablan bueno. Y yo decía, wow, porque en medio de todo el proceso Dios finalmente se glorificó en mi vida. Y una vez el hermano Pablo llorando, ¿no? el director de la escuela, literalmente llorando y dijo, tú eres una gran misionera en el Señor. Mucho tiempo después de estar casada y todo, y decía, ¿cuánto no te valoramos en este lugar? Y delante de mi esposo lo decía, y yo quedaba como, pues no, o sea, para mí era como, ¿en serio? ¿Cómo voy a decir esto si antes era? Pero en medio de todo el proceso yo decía, era parte de lo que yo necesitaba, ser formada. Hay veces esos jefes que Dios pone difíciles o esas autoridades, diferentes autoridades que Dios pone en nuestras vidas difíciles, son para formar nuestro carácter. No siempre lo veamos mal. Dios en algún momento se va a glorificar. Listo. Ahora los principios generales. Someternos a gobernantes. Muy, muy difícil hoy en día someternos a un gobierno que quizás, pues, tiene algunos principios que no son como los que nosotros queremos que tuviera, ¿verdad? Pero como Dios dice, sométanse a los gobernantes. Yo decía, qué difícil. Cuando nosotros vemos que el presidente va a hablar, nosotros apaguen el televisor. O sea, es como que no queremos escuchar. Y mi hermano dice, hay que escucharlo porque tenemos que saber cómo él está gobernando el país. O sea, hay que saber cómo orar, hay que saber cómo
cómo manejarnos y todo. Yo decía, a ver, es que me cuesta mucho, aparte porque no le entiendo, o sea, dice unos términos que son muy extraños y repite unas cosas que yo decía, no, es que no le entiendo, pero he aprendido con esta prédica, lo que el Señor nos ha hablado es a orar por el presidente. Hemos aprendido a orar por el presidente, a orar por su equipo, porque normalmente uno ve tantos memes de él, ¿no? Y uno le da risa, uno es como, pero uno dice, es el presidente y hay que respetarlo. Independientemente de sus ideologías, Dios nos dice que debemos respetarlo. Y más aún cuando nos ponemos en este contexto de Tito, pues igual estaban en un contexto súper difícil de un gobierno muy difícil y de hecho similar a lo que tenemos ahora. De hecho, ese gobierno, cuando hablamos toda la parte romana, toda la parte griega, era un gobierno muy impositivo, o sea, era lo que ellos dijeran y paré de contar. Si no hacía, lo siento, ya su vida, usted perdió su vida, ¿sí? Y estamos hablando de esos extremos. Entonces, y lo dice en ese contexto, imagínense nosotros ahora, pues que por lo menos tenemos opciones y tenemos caminos y nos cuesta. Y a mí me cuesta también, lo mismo que decía mi esposa, a mí me cuesta muchísimo, me da rabia, me da de todo, porque, o sea, ver tanta injusticia y esperando un cambio que de verdad nos ayude como nación, y no solamente en esta nación, en otros países también uno ve unos gobiernos que uno dice, pero ¿por qué? Sí, todo lo que vemos. Y luego dice aquí la palabra que toca respetarlos. Difícil, es complejo. De una vez me lleva cuando Jesús le dice a los discípulos, denle al César lo que es del César. Y uno, ¿es en serio? ¿De verdad? Y toca pagar los impuestos, toca cumplir todas esas cosas que uno dice, pero ¿por qué me están quitando eso si yo ya sé que se lo van a robar? No van a hacer ninguna obra aquí en la calle ni nada por el estilo, no van a arreglar ese hueco que lleva 30 años, sino que se van a llevar eso, y si llegan, si tapan el hueco, ya sabemos que es con lo peorcito, ¿sí? Uno ya es consciente. ¿Y qué dice la palabra? Que toca someternos a los gobernantes. Difícil. Y eso no implica que nosotros estemos de acuerdo con lo que estén haciendo. Eso es una claridad importantísima. El hecho de someternos no significa que nosotros estemos de acuerdo. Y pues creo que aquí la mayoría hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando actualmente, ¿sí? Y bueno, también en otros casos también no hemos estado de acuerdo. No siempre hemos visto pues el ideal de gobierno que uno espera pues para que de verdad ayude a su gente, ayude a su país, para que progrese, para que avance, para que se desarrolle. Y tenemos esa labor, la manera de dar ejemplo, someternos a los gobernantes. Complejo, pero aquí estamos en esa labor tratando de cumplir con ella. En 1 de Pedro 2:13-15 dice, someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea el rey como el superior, ya sea a los gobernadores como a enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen bien, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De esa manera, no sé si les ha pasado que a veces uno cae como en conversaciones donde están hablando pues mal del presidente y demás, y uno también anota cosas. Y precisamente nosotros tenemos que hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí somos de nuevo lo que hemos hablado durante esos 8 días y hoy, el testimonio. En esas cosas pequeñitas, ahí somos testimonios. Y la siguiente, que es precisamente la continuación, no hablar mal de nadie. ¡Qué difícil! No hablar mal de nadie, del hermano, de la mamá, del primo, del jefe, del presidente, ¿sí? No hablar mal de nadie. Wow, uy, yo dije, es que ese versículo como que lo pone ahí grande, la palabra grande, no hablar mal de nadie. A veces ni hablemos bien, mejor quedémonos callados para que, sí, como para que no hagamos ahí caer, pero tratemos. La murmuración, ay, les cuento que tengo un testimonio muy bonito de la murmuración y también pasó en la escuela, y era que había un tiempo donde no teníamos, nosotros éramos misioneros que estábamos en una escuela allá encerraditos, ¿verdad? Nosotros teníamos que buscar patrocinadores para que nos ayudaran a tener, pues obviamente la alimentación y todo lo que nos
necesitábamos en la escuela. Entonces, en ese momento, bueno, yo ya les conté que la iglesia había tomado la decisión de patrocinarme a mí con todo lo que necesitaba, y en ese momento yo era la única estudiante que estaba pagando todo, gracias aquí a mis pastores bellos, que mensualmente eran muy juiciositos, y llegaba la mensualidad. Y con eso nos sostuvimos como un tiempo, y un día la directora, Sofi, se para y dice: no, estoy cansada porque no tenemos comida. O sea, llevamos comiendo caldo y maíz pira. Como por caldo, maíz pira al desayuno, en el almuerzo era arroz con lentejas y la cena caldo con maíz pira. Y así llevábamos un buen tiempo, y la pastora nos decía: algo está pasando, ¿por qué estamos así? O sea, no tenemos provisión, no ha llegado nada. ¿Qué es? Revísese cada uno qué está haciendo. Ustedes, alguien está en pecado, decía, están mal. ¿Qué estamos haciendo como escuela? Porque estamos pasando un momento muy difícil y la bendición se tranca. Él decía, una persona dijo que nos iba a ofrendar algo y de un momento a otro ya no. Entonces ya decía, algo está mal, revisémonos. Y empezamos a orar y decíamos, Señor, y de algún momento el Señor dijo, la murmuración. Y todos fue como, la murmuración, la murmuración. Claro, imagínense 8 mujeres dentro de un cuarto. Eso, no. Eso. Eran 3 cuartos de mujeres y la casa de los hombres. Entonces, en el cuarto de las mujeres éramos 8. Entonces, y claro, apaga la luz, y después de apagar la luz empezaba, ya se escuchaba, y empezábamos a hablar y todos era, no, ¿se acuerda que anoche estábamos hablando? Yo no sé, no, ¿se acuerda? Y entonces, claro, creábamos división con el otro cuarto. Eran 3 cuartos de mujeres, entonces la pelea con el otro cuarto porque la otra tenía jabón, no me lo prestó, la otra sí, eso era, era bastante difícil, y cada cuarto tenía una líder, una capitana. Entonces a veces queríamos a la capitana, otras veces no, entonces nos íbamos al baño a hablar de la capitana. Entonces empezamos a hablar y decíamos, la murmuración, estábamos hablando mal, estamos haciendo mal. Y entonces nos sentamos todas al otro día, ¿no? Eso fue en la noche que caímos como en cuenta, al otro día del desayuno, y nos pusimos a orar en el desayuno y a pedir perdón, y decíamos, Señor, perdónanos, porque se supone que nosotros estamos aquí entrenándonos para ir a hablar de la palabra de Dios, y estamos hablando mal de todos y estamos murmurando y quejándonos, porque esa era la otra, la queja. Veíamos ese maíz pira, uy, Dios mío, era wow, o sea, dar gracias nos costaba mucho. Y ese día, Señor, gracias por el maíz pira, y ese día, mejor dicho, y le pedimos perdón al Señor, oramos y demás. Pueden creer que al mediodía empezó a llegar el hermano de Villavicencio y decía, vengo de Villavicencio, y nos trajo carnes. Y luego llegó otro hermano, y fue una bendición muy grande de unos hermanos de Canadá. Llamaron al pastor y le dijeron, tenemos una bendición para la escuela, y es una máquina para hacer pan, para que ustedes tengan su propia máquina para hacer pan y una máquina para hacer estampados. Entonces, con eso ustedes se pueden ayudar para vender en el pueblo, y nosotros salíamos todo el fin de semana con los tamales y los panes a vender, y para la manutención de la escuela, y empezó a haber bendición. Y yo decía, impresionante cómo la queja y la murmuración trancan la bendición, pero una manera impresionante, trancan demasiado la bendición. Amados, lo primero que nos levantemos en la mañana es dar gracias por el tinto, por la guapanela, por el manjar, por todo, porque hay días tenemos un buen manjar, otros días las lentejitas, gracias Señor por las lentejitas, pero el agradecimiento es la puerta más grande para abrir el cielo, es la puerta más grande. Así que toda la situación que estemos pasando, no importa, pero la queja es la cosa más horrible para quitar. Miren el pueblo de Israel, no lo voy a hablar, pero ya todos conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿qué les pasó? Y la siguiente es, sean amables. Ay, seamos amables. Con todas las personas seamos muy, muy amables. Y en esto dice, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. No desfallezcamos, seamos perseverantes hasta el fin. Pues el tema de las buenas obras, ahí está en Gálatas.
hacer el bien cuesta, ¿sí? El hecho de que insista de que no desfallezcamos es porque uno cree, pues no, pues como somos hijos de Dios, entonces sí, todo el tiempo estamos haciendo cosas buenas, que siempre nos nace, y no. Entonces nosotros también tenemos cosas en nuestro ser y pues también contextos y demás que nos impiden hacer siempre a hacer lo bueno. Y aquí a lo que nos llaman es que no nos cansemos de hacer el bien, es decir, que eso es algo constante, eso es algo de día a día y debe ser intencional, ¿sí? Tal vez para algunas personas pueda ser natural hacer lo bueno, ¿sí? Porque pues, no sé, les gusta ayudar a personas, hay personas que tienen como esa característica de siempre ayudar y es normal. A otras personas, y ahí, digamos, ahí yo me pongo, a veces me cuesta, no porque no quiera, yo amo a las personas que me rodean, a mi congregación, a mi familia, a todos, pero hacer esa intención no, es que hay que, por ejemplo, traer el mercado de amor, hacerlo intencional, y nos ha costado. Nosotros con mi esposa vamos a hacer el mercado y a ser consciente y lo hablamos, ¿no? En la casa, tenemos que no se nos olvide traer algo para aquí, para la canasta, para aportar al mercado. Y llegamos y hacemos el mercado, nosotros deliciosos, comprando nuestras cosas, nuestro huevito, nuestra cosa, y cuando llegamos a la casa desempacamos y nosotros el mercado de amor. Y nos pasa muchas veces, se los confesamos, nos pasa muchísimas veces, y debe ser algo intencional, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues hacerlo bueno, es algo natural porque somos hijos de Dios, es algo que nos llama Dios, nos transformó para eso, porque es parte natural nuestra, y no. Siempre estamos en esa lucha día a día de hacerlo bueno, de querer hacerlo bueno, de hacerlo intencional, con algo tan sencillo como esto. Debería ser totalmente normal que siempre vamos llenos las canastas, porque sabemos que esto ayuda a personas que están en necesidad y debería ser algo normal, porque esto es una ayuda para la congregación, para todos, ¿sí? Porque eso nos ayuda a crecer. Yo comí mucho del mercado de amor. Yo también hace varios años con mi mamá, nosotros fuimos privilegiados de recibir del mercado de amor. Varias veces Ceci nos preparaba ahí la bolsita. Y bastantes años, ¿no? Bastantes años estuvimos recibiendo y para nosotros fue una bendición inmensa. Nosotros en su tiempo pues yo vivía un contexto bastante complejo y la congregación, mejor dicho, fue clave, los pastores, sí, todos los hermanos nos ayudaron muchísimo, muchísimo para nosotros seguir creciendo acá, no solamente en espíritu, sino también poder comer algo. Entonces, gracias a Dios, pues ya ha mejorado mucho nuestra situación, pero pudimos ver las dos perspectivas, de poder dar, pero también de recibir. Entonces, cuando nosotros demos, recordemos ese beneficio tan grande que eso lleva. Entonces, doy el ejemplo con el mercado de amor, pero eso aplica en muchos contextos, en lo que estamos afuera también aplica, con poder ayudar a las personas que nos rodean, en nuestros compañeros de trabajo, que sabemos que tienen alguna necesidad y poderlo ayudar. Eso es testimonio, eso también nos impacta muchísimo. No sé, alguien que no tenga para el pasaje y uno le dice, no te preocupes, mira, yo te doy, Dios te bendice, ya. Y hay personas que quedan súper impactadas por una obra tan pequeña, pero que es buena, y es de no cansarnos de hacerlo bueno. Ser pacíficos y mansedumbre con todos. Ser pacífico y mansedumbre con todos. En mansedumbre en Gálatas 5, 22, 23 dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No tenemos ley para hacer estas cosas. Y el mayor ejemplo que tenemos de mansedumbre es Jesús. En Mateo 11, 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestros corazones. Cuando somos mansos, cuando tenemos esa mansedumbre, Dios da ese descanso a nuestras vidas y nos llena como de paz, ¿no? Como que uno dice, bueno, pasó esto, es injusto, tal cosa, pero como que descanso en el Señor y de verdad descansamos en esa paz del Señor. La palabra de mansedumbre viene de un griego que es prautes, que puede traducirse también como gentileza, humildad o suavidad de espíritu, o sea que debemos de ser humildes de espíritus y humildes de corazón, independientemente en la posición que estemos, siempre esa mansedumbre y esa humildad que sea sobre nuestras vidas, ¿sí?
cuando somos como calmados y tenemos como el control de nuestro carácter y nuestra vida, siempre como que la gente dice, vamos donde él porque él se controla en las situaciones difíciles. Él nos puede dar como la salida. Yo, por ejemplo, en las situaciones difíciles, mi esposo. Yo soy, por ejemplo, el día que tembló, yo, ¡ah! Está temblando. Y él, espérate, quédate quietica. No hagas porque es que el pararnos o algo puede ser, espérate, si vemos que se cae el techo, entonces ahí sí nos movemos donde, entonces, mientras tanto, quédate quieta. Y yo, y me cuesta. Entonces, cuando yo siempre veo que la cosa está dura o difícil, oye, ¿qué hacemos? Entonces siempre le digo, ¿qué hacemos a él? Y otra, también mi hermano es muy, muy calmado. Nosotras, mis hermanas, tratamos de que siempre, nuestro carácter es como un poquito más fuerte. Y siempre ellos son los hombres de la familia y son como los que siempre buscan el equilibrio en todo. Entonces uno siempre busca a la persona calmada. O sea, cuando uno está en peligro, uno no va al que está... No, eso no, allá no vamos. Uno busca el que está tranquilo, el que está pensando, el que... Ahí, y por eso Jesús dice, sean como yo, porque Jesús, los discípulos, ¿y ahora qué hacemos, Jesús? Y ahora no hay pan, no sé si se vieron la serie de Chosen. Ay, a mí me gustó muchísimo porque fue como ver la Biblia hablada un poquito teatrada, entonces ellos hacían como todos los personajes y uno veía como más el carácter de ellos, ¿verdad? Entonces uno veía cómo ellos se desesperaban y Jesús, ven, decía, tranquilos, todo está, o sea, Jesús siempre era tranquilos, y él en ese momento ya sabía que iba a fallar, bueno, siempre lo supo, pero ya en los últimos tiempos, él cómo se mantuvo de tranquilo. Y al final, obviamente, pues ya la situación se le empezó como a él de alguna manera ya a salirse de las manos, que fue donde dijo, hay otra manera, pasa de mí esta copa, pero si no, pues yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ver ya en ese momento donde Jesús ya estaba, que la situación estaba muy, muy difícil, pero si ven, él se mantuvo todo el tiempo, se mantuvo tranquilo, se mantuvo teniendo el timón del barco. Y en 1 de Pedro 4, 8 al 9 dice, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Bueno, perdón, se me olvidó. Bueno, entonces con esos principios que estábamos viendo, que están complejísimos, que es de trabajo de día a día, que uno los ve así y uno los pasa por alto y resulta que tienen su peso, pero miren, a la final, y lo hemos visto, yo sé que cada uno de nosotros tenemos algún testimonio al respecto y de decir que sí vale el esfuerzo de hacer lo correcto, de hacer lo bueno. Y aquí lo que veíamos en Tito 3.3, perdón, mi esposa, voy a leerlo nuevamente, Tito, aquí, gracias. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Esto lo dice después de todo lo que les estábamos explicando hace un momento, de hacer lo bueno, de los principios que tenemos que tener. Luego lo justifica con esto, porque nosotros en algún momento estuvimos en esa posición. En algún momento fuimos insensatos, en algún momento fuimos rebeldes. Y aún hay veces que tenemos que trabajarlo, no es que sea como que ya se me pasa, no, todavía hay cosas que de pronto tenemos que seguir trabajando. Dependiendo del contexto de cada uno de nosotros, cada uno tenemos alguna lucha en ese sentido. Fuimos esclavos de deleites, fuimos envidiosos, fuimos aborrecibles y aún más aborrecimos a otras personas. Pero saben, nosotros por la gracia de Dios salimos de ahí, ¿sí? Y Él nos restituyó, nos llevó a más, nos transformó, nos cambió y nosotros tomamos esa decisión en algún momento. Puede que haya sido hace poco, hace mucho, no sé cuándo. Cada uno de ustedes pueden recordar en qué momento pasaron esa circunstancia. Pero solamente pensar en eso nos lleva a decir, es que vale la pena hacer lo correcto porque yo estoy dejando ese viejo hombre aún más atrás, estoy llegando aún más a lo que Cristo quiere que yo sea, ¿sí? Y pues yo sé que a veces se nos enseña que no recordemos esos pasados y todo eso porque pues para algunos de pronto es más complejo hacerlo, pero es importante, lo dice Tito, porque en algún momento fuimos eso,
En algún momento fuimos todo eso que está mencionado ahí, pero ahora somos personas nuevas, somos personas renovadas, somos personas que Cristo quiere hacer una cantidad de cosas maravillosas y que nosotros estamos en esa disposición de que así sea. Yo estoy consciente que todos los que estamos acá somos personas que creemos fielmente en lo que Cristo ha hecho en nosotros, que somos personas nuevas, que tenemos una nueva vida y que estamos con un propósito. Alguien se me acercaba hace 8 días y me decía, yo he tenido tantos logros en la vida, he tenido muchas cosas, y hace 2 semanas conocí al Señor y no puedo explicar ese logro tan grande porque nunca había sentido esa sensación de mi corazón, y como pues lloraba y me decía, es la felicidad más grande que he experimentado en mi vida, y el logro más grande como seres humanos es conocer al Señor. Sí, ese es el logro, y yo me quedaba con eso en el corazón porque Él ha logrado muchas cosas, pero tan bonito es cuando el Señor nos saca de allá, y nos trae a su luz. Como estemos, el Señor no le importa si todo esto, o sea, todas las personas que quizás aún no conocen del Señor, el Señor los mira con ojos de misericordia, con ojos de amor a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Nosotros a veces somos muy ágiles o tendemos a veces a juzgar, pero amados, a veces ellos no tienen al Señor. Entonces seamos siempre misericordiosos, porque ¿de dónde nos sacó el Señor? Yo quiero invitarlos en un momentico que nos pongamos de pie, por favor. Y pues de pie para que no nos vayamos a dormir, porque vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿En qué momento nos sacó? ¿Cuándo nos sacó? Recuerde por un momento qué era usted antes, cómo actuaba antes, qué hacía antes. Recuerde en que esa persona que quizás le predicó. Una vez yo me había separado del Señor. Yo conocí al Señor a los 14 años, pero a los 18 años fue un momento crítico de mi vida. Mientras usted va meditando ahí, yo le cuento esta historia rapidito. Y yo trabajaba, estudiaba, en ese momento tenía 18 años, y cuando yo me separé del Señor, en mi corazón entró 100% condenación. Y yo decía, no hay otra oportunidad para mí para conocer al Señor. Entonces, por esa razón, me alejé completamente del Señor. Y un día salí de trabajar y unos amigos me dijeron, salgamos y tomemos algo. Yo les dije, no, estoy muy cansada, yo me voy para la casa. Y entonces me dijeron, no, nosotros te llevamos más tarde y demás. Entonces yo tenía 5,000 pesos en el bolsillo y yo dije, pues nada, si un taxi me para y me lleva por 5,000 pesos, yo me voy. Y si no, pues me quedo con ustedes. Y todos, usted se quiere quedar porque no la va a llevar un taxi por 5,000. La distancia era muy lejos y obviamente nunca valía 5,000 pesos, valía como 10,000, 12,000 pesos, era lo mínimo. Entonces yo decía, pues puede pasar. Y me paré y me puse a parar taxis. Y claramente pues ninguno me paraba cuando yo les decía el lugar donde iba. Y por un momento llegó un taxi, llegó un señor moreno, alto, y me dijo, súbase, yo la llevo a la casa. Yo le dije, señor, voy para tal lado y tengo solo 5,000. Y él me dice, sí, tranquila, yo sé que usted tiene solo 5,000. Y yo, wow, y yo me subí al taxi y me fui, y cuando el señor me miraba mucho por el retrovisor, y en un momento yo me asusté. Yo dije, este señor, ¿por qué me mira tanto? Y íbamos llegando a la casa y el Señor me pregunta, me dice, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, sí, Señor, yo creo en Dios. Me dijo, yo no creo en Dios. Entonces yo le dije, wow. Y entonces yo le empecé a predicar al Señor. Y el Señor me dijo, es que tú eres cristiana. Yo le dije, no, Señor, yo no soy cristiana, solo creo en Dios. Y él dijo, wow, pero hablas como una predicadora. Y yo le dije, no, yo no soy predicadora. Y llegamos a la casa y yo me iba a bajar del taxi y el Señor echó seguro al taxi.
y me dijo, mira, yo sí creo en Dios, yo soy un hijo de Dios. Y yo venía por un lugar y el Señor me dijo, ve y recoge a una niña que tiene un saco amarillo y te va a decir que tiene 5,000 pesos. Ve y recoge a esa niña y dile que ella no es condenada, que yo la amo a pesar de que ella se haya separado de mí, pero ella tiene una oportunidad. Y dile a esa niña que solo tiene una oportunidad, una sola y un solo camino. Yo me quedé pegada a la pared del taxi. Yo veía a ese señor muy grande y el señor me decía, Dios te va a llevar a un lugar donde te llevó a los 14 años. Y allá en ese lugar donde tú conociste al Señor y te separaste de Él, allá el Señor te va a llevar y te va a mostrar. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a hacer todo? Y él me dijo, el Señor me dice que tranquila, que Él te va a dar todo lo que tú necesitas y te va a mostrar todas las personas, todo, y te va a llevar allá. Porque tú vas a ser una misionera que predica del Señor incansablemente y solamente tienes ese camino y lo vas a hacer con tu familia, con tus hijos, porque solamente tú perteneces a servirle al Señor. Eso pasó hace 12 años y yo me acuerdo de esas palabras como si fueran en este momento que ese Señor me las estaba diciendo. Y así pasó, el Señor puso absolutamente todo para que cada día pudiera servir al Señor. Yo no sé cómo usted llegó a los pies de Cristo. Yo no sé en qué momento, en qué circunstancia, cómo usted está aquí hoy. Pero sí le digo, el único camino que tenemos es Dios. El único camino que tenemos es Jesús. Y Él nos permitió a nosotros conocerle para que pudiéramos tener misericordia con otros. Y que esos otros también digan, acá está, alguien me habló, no nos callemos y obedezcamos, porque si ese señor no hubiera obedecido a Dios, quizás yo no hubiera estado aquí hoy. Muchas veces Dios nos pone a hablar a otras personas y a veces por miedo, por pena, no lo hacemos. Amados, siempre que Dios nos diga, hablen, no nos callemos, porque esa persona necesita también de Jesús, como usted y yo hemos necesitado día a día. Día a día hemos necesitado a Jesús. Por eso vale la pena. Vale la pena porque a través de nuestras buenas obras, de esas palabras, de poder obedecer al Señor, es que realmente estamos dando de su testimonio. Es cuando más nosotros nos estamos transformando nosotros mismos y mejor aún transformando a las personas que nos rodean. Recuerden de dónde Dios nos sacó. Recordemos de dónde nos sacó Dios. Y hoy, veámonos cómo estamos hoy. Dios nos transformó, valió la pena toda esa transformación, valió la pena todo ese proceso. Por nosotros, para Dios y también por esa persona que tuvo la valentía de hablar, de actuar, de dar ese testimonio de buenas obras. Por algo pequeño, tal vez por un principio, por algo pequeño, pero Dios obró. Y aquí estamos. Y gracias por eso, Señor. Gracias de dónde nos trajiste. Gracias porque nos transformaste. Valió la pena. En 1 de Pedro 6:9 dice, ahora, por cuanto es necesario, estéis siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viendo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de las almas. Nuestra fe es la piedra que nos lleva a movernos y es esa piedra viva que es Jesús. Dice, 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Todo es por Jesús y para Jesús. El centro de nuestras vidas es Jesús. Todo es por Él y para Él. La cruz fue su gran reto y lo logró. Y como decía el pastor, hoy celebramos 2000 años o un poquito más de su resurrección. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y hoy cantábamos en alabanza: Yeshua, Yeshua. Él es nuestra piedra viva, que se avive en nuestro corazón y que nos llene y nos dé esa fuerza para seguir en esa fe y perseverar día a día, perseverar en la prueba que estemos, perseverar para que nuestro carácter sea igual al de Cristo en algún momento, que nuestro carácter sea el de Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Nuestros tesoros debemos hacerlos para Cristo. Toda nuestra vida, nuestros hijos deben de ser en Cristo. Yo digo, el día que mi hija tenga 18 años y diga, amo al Señor, ese día digo, me gradué. Me gradué, porque es el tesoro más grande que le queremos dejar a nuestra hija. Es servir al Señor. Es que sirva al Señor y ame al Señor como nosotros lo amamos, a pesar de que nos equivoquemos, pero que cada día queramos ser como Cristo, y que ella vea, que nos vea, y que ella vea esa fe. Ella dice, ¿dónde está Cristo? No lo vemos, como dice la palabra de Dios, no lo vemos, pero la fe, que sin haberlo visto hemos creído, porque bienaventurado el que cree sin haber visto. Nuestra fe que mueva montañas y que estemos siempre anclados en esa piedra viva que es Cristo Jesús. Miren, queremos cerrar con esto. Para la gloria de Dios. Nosotros queríamos cerrar con esto que ustedes ven acá. Los principios de las buenas obras son dos cosas: misericordia y fe. Y eso lo desglosábamos en estos 5 puntos. 1, la fe nos mueve, que era lo que estaba hablando mi esposa. La fe nos mueve, y eso es lo que permite que nosotros estemos siempre impactando a los demás con buenas obras, porque la fe nos mueve, porque creemos en un Cristo que nos salvó, que nos llevó a una nueva vida. 2, en la santidad es donde están las buenas obras. ¿Sí? Las buenas obras son las que nos llevan a esa santidad. 3, somos piedras vivas. Delante del Señor somos piedras vivas. Cuando unimos todas esas piedras y apuntamos a esa piedra angular que es Cristo, ahí está la verdadera iglesia. 4, no olvidemos que somos escogidos. Aquí todos somos escogidos. No podemos olvidar eso. Siempre que recordemos que somos escogidos, es lo que nos va a permitir orar correctamente. No olvidar esos principios que acabamos de ver, y sé que hay muchos más que nos da la palabra, pero no lo olvidemos. Él nos escogió. Él se tomó el tiempo de amarnos, de crearnos, pero aún más nos escogió. Y por último, aquí tenemos otro: apartémonos del mal. Y cuidado con la lengua. Perdón, les bajo acá, que lo tenemos en 1 Pedro 3, 10, 11. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Aparte de hacer el mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y cerramos con esta parte de 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo,
a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías, como lo leía mi esposa hace un momento. No olvidemos eso, que somos de verdad, somos esas piedras, somos esos escogidos para poder armar esa iglesia que Dios quiere hacer. Como hemos aprendido en otras prédicas con el pastor Jorge, el pastor Hernando, pastora Diana, todos han predicado sobre esto, de que Él nos escogió y Él quiere habitar en nosotros, y nosotros tenemos esa oportunidad de habitar en Él. No menospreciemos lo que Él ha hecho en nosotros. Ya recordamos lo que Él hizo en su momento y ahora estamos acá. Tenemos esa preciosa oportunidad de ser esas piedras vivas, de poder transformar vidas, demostrando que somos esos escogidos delante del Señor. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas de el que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hoy alcanzamos esa misericordia del Señor. Señor, en esta tarde queremos orar por esta cena. Si quieren, por favor, pasen adelante para tomar la cena. Y mientras tanto, Señor, queremos decirte que no queremos olvidar que somos esas piedras. Jesús, en el momento que tú moriste por nosotros y nos diste nueva vida, cambió todo. Cambió todo y lo creemos, Señor. Creemos que tú cambiaste nuestras vidas, que al momento que tú resucitaste y que vives ahora en nosotros, es cuando realmente decimos: ha valido la pena todo esto que hemos vivido. Gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho tantas cosas de nosotros, y cuando miramos atrás todo eso que tú has hecho, solamente podemos decir: gracias, Dios, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ese sentido de agradecimiento, ese sentido de honrarte, Dios. Gracias, Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Cristo es la piedra angular, escogida y preciosa. Los que confían en Él no serán defraudados. Cristo es la piedra angular, escogida y preciosa. Los que confían en Él no serán defraudados. Roca firme es el Señor, el cimiento de su iglesia. Tempestades
Padre amado, aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú has transformado nuestras vidas, que somos nuevos en ti, Señor. Sabemos que día a día tenemos que trabajar en lo que tú nos has formado, Señor. A veces lo olvidamos, a veces ni nos damos cuenta cuando estamos dando un mal testimonio, Señor, y te queremos pedir perdón. Perdón porque intencional o no intencional, Señor, a veces dejamos tu nombre no tan bien. Y queremos poner tu nombre en alto, reconociendo todas las maravillas que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has hecho maravillas en nuestras vidas y queremos que otras personas lo tengan, Dios. Por favor, recuérdanos todas esas veces que olvidamos que tú nos escogiste, Señor, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, cuando no estamos haciendo lo correcto delante de ti, Señor. Por favor, plasma cada principio que hemos aprendido delante de ti en nuestros corazones, en nuestros espíritus, Señor, de tal manera que podamos ser esas piedras vivas delante de ti. Somos esas piedras vivas, Señor. Somos esos escogidos tuyos, Señor. Y no para gloria nuestra, Señor, es para tu gloria, Dios. Es para santificar tu nombre, Señor, para demostrar que tu amor de verdad cambia vidas y que nos lleva a más. Sabemos que nos falta mucho, Señor, y tenemos un reto grande cada vez que estamos en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, Señor, en la calle, Dios. Lo sabemos, Dios, y perdónanos por eso, porque a veces actuamos no como tú esperas, Señor, y manchamos esas cosas bellas que tú has hecho en nosotros y que podemos llevar para que otras personas la vean, que te puedan ver a ti, Señor. Somos piedras vivas. Y con eso en mente, les invito a que puedan tomar de la cena. Que Cristo, a través de su cuerpo, de su sangre, cuando Él murió, y aún mejor, cuando Él resucitó, nos transformó y nos llevó a una mejor vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, nunca seremos defraudados cuando te creemos a ti y caminamos en tus caminos, Padre. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tu palabra cada día sea más bella en nuestro corazón, Señor, y que siempre queramos buscar tu palabra para guiar nuestras vidas, Señor, en todo lo que hacemos, Padre, para que así podamos seguir ese manual que tú nos diste, Señor, y nos podamos parecer más a ti, siguiendo ese ejemplo tuyo, Señor. Padre, te amamos con todo lo que somos, Señor. Te amamos y te glorificamos en esta mañana, Padre, y te honramos, Señor, por todo lo que tú eres, porque siempre se trata de ti. Siempre eres tú en nosotros, Padre. Tú nos sacaste de las tinieblas a la luz y hoy estamos en la luz y queremos permanecer en la luz y ayudar a otros a que vengan de las tinieblas a la luz. Ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, a tener ese carácter formado en ti, Señor, a dejar todo temor, Padre, cuando tú nos coloques, Señor, para hablar de ti. Quita de nosotros la queja y la murmuración, Señor, y así podamos cada día ser testimonio y hablar de ti y hablar bien, y que nuestra vida hable bien de ti, Señor, que nuestro ser y todo lo que somos, Señor, hable bien de ti, y que el manual del cristiano, Padre, quede en nuestro corazón para ser unos hijos correctos delante de ti, y que no se nos olvide los principios que tú nos has dado por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.